Hola a todos, buenos días. Vamos a dar comienzo al webinar. Soy Víctor Tienda, director técnico del Rayvel Innovation Hub. Y bueno, sed todos bienvenidos a esta edición del Meeting Point, que bueno, en este caso hemos variado un pelín el formato habitual que solemos hacer los viernes y lo estamos haciendo el jueves. En el día de hoy pues tenemos un webinar muy interesante dedicado a integración de BIM y GIS en proyectos ferroviarios, como sabéis. Para los que no nos conozcáis, voy muy rápidamente a comentaros que el Railway Innovation Hub es el clúster del sector ferroviario, que somos unas 80 y tantas empresas de toda la cadena del sector ferroviario y que, bueno, con el foco puesto en la promoción de proyectos innovadores, y que tenemos sede aquí en Málaga, en el Centro de Tecnologías Ferroviarias que gestiona DIF, en el Parque Tecnológico. Vale, pues directamente, para no enrollarme mucho más, voy a presentar a los ponentes en el día de hoy. Como veréis, ha habido un ligero retoque en el programa y hemos incorporado a una tercera ponente representando a INECO, con lo cual tendremos ponentes hoy por la parte de Autodesk, por la parte de ESRI y por la parte de INECO. Los presento sin más y a continuación pues paso la batuta, en este caso, a Camilo Jiménez, que él es Technical Sales Specialist en Autodesk. A continuación también tendremos a Isaac Sánchez, Strategical and Technical Advisor en ESRI Spain. Y también pues tenemos por parte de INECO a Laura Martín Forero, técnico senior de la subdirección de BIM de INECO. Así que, pues, Camilo, si estás por ahí, te cedo la batuta. Ellos irán de alguna manera gestionando un poco el hilo de la presentación, que durará aproximadamente una hora. Y en ese punto pues abriremos una breve sesión de unos 10-15 minutos de preguntas que, si queréis, podéis ir dejando a lo largo de la presentación en el chat. Adelante, Camilo. Mil gracias, Víctor. Buenos días a todos. Vamos a empezar hablando un poco de la agenda que tendremos el día de hoy. Para hoy tenemos 4 puntos. Principalmente, el primero de ellos hablaremos o recordaremos un poco cómo ha sido la alianza de Autodesk y ESRI para esta integración de BIM y de GIS. Posteriormente hablaremos del BIM y del GIS en proyectos ferroviarios, es decir, cuál es el estado actual tanto de BIM como de GIS aplicado al sector ferroviario. Y por otra parte hablaremos de un caso de éxito. En este caso, Laura nos comentará el caso de éxito de implementación de BIM y GIS en un proyecto en Gran Canaria. Luego hablaremos de ArcGIS GeoBIM, que es la conexión cloud-cloud. Es una de las novedades que se trae en términos de integración de BIM y de GIS. Y terminaremos con otro caso de éxito de integración BIM-GIS en el proyecto de expansión Zwolle-Herfte en Holanda, un proyecto también muy interesante. Bueno, sin más, empezaré con dando un poco este contexto de la alianza de Autodesk y de ESRI. Autodesk y ESRI vienen en alianza desde el año 2017. En ese año pues se establece un objetivo bastante importante, que es consolidar esa conexión de BIM y de GIS. Recordemos que inicialmente BIM tenía un foco, estaba más centrada en lo que eran las fases de planificación, en las fases de diseño y de construcción, pero gracias a la alianza de Autodesk y de ESRI ha sido posible extrapolar los beneficios que tiene BIM también en las fases previas, en la fase de planificación, y la fase posterior, en las fases de operación y de mantenimiento. Entre otras cosas, gracias a la posibilidad de georreferenciar y de obtener información del sitio georreferenciada que nos alimente los modelos en la fase de planificación, o que nos dé ese contexto tan preciado en la fase de operación y explotación. Pero para entender mejor esto, creo que es importante hablar acerca del flujo de información que existe entre BIM y GIS. Lo que tenemos normalmente es que cuando se arranca un proyecto, buscamos qué información tenemos disponible en el sitio, y a través de los conectores, en este caso es la propuesta que nosotros hacemos, de los conectores que tenemos con ArcGIS, traemos esa información la vinculamos al modelo de BIM y tenemos un ciclo vivo, una serie de iteraciones en donde leemos y actualizamos del modelo GIS, leemos la información, la actualizamos al modelo BIM y
vamos realizando poco a poco el proyecto, si es necesario, se vuelve a actualizar en GIS la información que haya sido modificada o que se haya contrastado in situ, por alguna razón haya sido necesario verificar, y se continúa en ese proceso iterativo hasta que se consigue terminar el proyecto y se consigue un objetivo importante, que es poder arrancar la fase de construcción sobre unos datos que son fiables. Una vez termina la fase de construcción, obviamente se hace el as-build, y el as-build puede, como sabemos, puede traer modificaciones sobre el proyecto, sobre el diseño. Estas modificaciones, la idea es que se contrasten y, si es necesario, se actualicen de vuelta en ArcGIS, de manera que, entre otras cosas, nos permite actualizar otras bases de datos con esa nueva información que se ha publicado desde los modelos BIM y que se ha incorporado en ArcGIS. Esto también nos permite hacer un análisis de las necesidades de la información en términos de mantenimiento. ¿Con qué objetivo final? Con el objetivo de tener la certeza de la reutilización de los datos. Es decir, de que todos los datos que se sigan alimentando en la fase de explotación, tengamos la certeza que son útiles, que son precisos. ¿Para qué? Para que en un proyecto, en esa misma área, en caso de que haya una modificación, una reforma o un proyecto que se haga en una zona aledaña a ese proyecto, pues podamos utilizar esa información nuevamente y de esa forma tengamos hayamos cerrado el ciclo de información y de colaboración entre BIM y GIS. Isaac. Perfecto. Pues como estaba explicando Camilo, la idea es conseguir en realidad una forma mejor de trabajar, es decir, ser capaz de conectar las distintas fases que podemos tener un proyecto de AEC o proyecto de AECO, que incluye la fase de operación y mantenimiento, y conectar las plataformas, los datos y la persona. Si vemos de una forma simplificada las fases de cualquier proyecto de ingeniería o construcción, y avanzamos un poco con las diapositivas, veremos que tenemos la planificación, el diseño, construcción y mantenimiento. Esto es obviamente de una forma muy simplificada y en realidad cada una de estas fases puede ser un proyecto en sí, incluso donde pueden estar trabajando diferentes empresas en todas estas fases. En este punto no es ni mucho menos trivial ser capaz de conectar una empresa de topografía, incluso que pueda trabajar en la fase de planificación, con otra empresa que trabaje incluso años después en una operación y mantenimiento de esa infraestructura. Con esto, ¿qué es lo que conseguimos? En primer lugar, si somos capaces de transferir esos datos, ¿vale?, de forma útil, y esto pues, luego lo veremos de hecho en el caso de éxito de INECO, conseguimos comunicar a todos los usuarios en este proyecto. Usuarios que, como leía o veía en alguna charla, pues no se sientan en la misma mesa a comer, no tienen los mismos perfiles, los mismos conocimientos ni las mismas capacidades, con lo cual accederán a estos datos desde incluso diferentes dispositivos. Con esto conseguimos adelantar la toma de decisiones que tradicionalmente en estos proyectos pues, suele ser en una fase ya de diseño y construcción, ¿no? Pues cuando llegamos a obra y de repente nos encontramos un problema o la realidad nos muestra un problema que no habíamos visto en planos, y somos capaces de dotar a estos ingenieros o delineantes que diseñan las infraestructuras de datos del entorno mucho más precisos, podemos adelantar esos posibles inconvenientes y problemas. Y por otro lado, si tomamos antes esas decisiones, reducimos riesgos y reducimos costes, y además si somos capaces de trabajar en una plataforma no única, más bien hablaríamos en una plataforma de plataformas conectadas, por decirlo así, pues somos capaces de mantener ese dato, la integridad del dato o ese ID, si nos vamos al detalle de cada uno de los elementos, desde que alguien está diseñando en Infragos o en Civil 3D, hasta una persona en mantenimiento que se conecte, pues, por ejemplo, con FileMaps o con Collector para meter una incidencia. Esto obviamente no es sencillo ni trivial, pero es el objetivo básicamente, yo creo, de cualquier gestor de infraestructuras o territorio, y es también el principal objetivo de esta alianza de RIB Autodesk. Camilo. Gracias, Isaac. Vamos a hablar ahora de lo que es el BIM y el GIS en proyectos ferroviarios, en cuál es el estado que tenemos actualmente en ambos campos. La actualidad BIM en proyectos ferroviarios. Bueno,
Para esto me gustaría recordar un poco cuál es el flujo general que nosotros proponemos desde Autodesk para abordar los proyectos de infraestructura, en este caso los proyectos ferroviarios, que de una manera muy simplificada y esquemática se podrían ver en estas imágenes. Por una parte, nuestra propuesta arranca desde la captura de los datos, desde la captura de la realidad de la fotogrametrías que los procesamos con ReCap Pro y que nos los llevamos a un modelo de InfraWorks. Este paso es muy importante porque InfraWorks es una herramienta que nos permite generar modelos contextuales tridimensionales que los podemos aprovechar tanto en la fase conceptual para realizar estudios de alternativas, proyectos básicos, hasta en la fase de detalle para poder integrar una serie de elementos que hemos realizado en otro software y tener una maqueta bastante, de nuevo, contextual y muy fácil de mover en términos de software de todo el proyecto, ¿no? La idea es que además de esto, todo lo que desarrollamos en InfraWorks nos lo podemos llevar posteriormente a soporte de detalle, como en este caso Civil 3D, cuya conexión es directa y nos permite aprovechar todo el trabajo que hemos realizado en InfraWorks para ya detallarlo en Civil 3D, pues obviamente colocarlo alineado con temas de normativa, mucho más calculado y mucho más preciso, ¿no? Igualmente contamos con Revit para todo lo que es elementos estructurales, elementos relacionados con edificación, en donde haremos toda la parte de detalle y todo eso está soportado o apoyado en nuestra Autodesk Construction Cloud y obviamente nuestros módulos conectados a la Construction Cloud, como en este caso el BIM Collaborate Pro, que nos facilita toda la parte de comunicación, colaboración y coordinación entre las distintas disciplinas, que además de eso cuenta con un componente muy importante e interesante de automatización y de personalización. En este caso, para la generación del diseño de detalle, contamos con Dynamo, que Dynamo es una interfaz de programación visual que nos permite tanto automatizar tareas repetitivas, lo cual nos ahorra mucho tiempo a la hora de ejecutar un proyecto, y también nos permite crear o trabajar con geometrías muy complejas, con lo cual se expanden las posibilidades de forma muy considerable tanto de Civil 3D como de Revit. Y por otra parte tenemos gestión de datos y de información que están en nuestros proyectos, que los tenemos en nuestra Construction Cloud, que queremos aprovecharlos y lo hacemos a través de Forge, que igualmente es la base de todo, es la base de la Construction Cloud y que nos permite entrar a esos modelos y aprovechar y exprimir al máximo los beneficios de esa información que tenemos en la Construction Cloud. Bueno, como comentaba, esto voy a hacer un poco de detalle de todo lo que he comentado. Básicamente todo inicia con la captura del proceso de la información real de las nubes de puntos, en donde ReCap juega un papel fundamental, pero como decía, nos podemos llevar esta información a InfraWorks y podemos incorporar información lineal, como en este caso vemos los raíles, que no los llevamos, y además de eso contamos con una posibilidad de hacer un contraste en sección transversal, en donde vemos la precisión que puedan tener esas líneas en términos de cota. También con InfraWorks podemos crear líneas transversales que nos simplifican la creación de la superficie para generar ese modelo contextual, de forma que creamos un terreno de una manera muy sencilla, muy precisa porque está basado en esa nube de puntos, pero muy liviano en términos informáticos. Es decir, somos capaces de aprovechar esa nube de puntos para poder generar esa malla en la que luego basemos nuestro proyecto, ¿no? La capacidad que tiene InfraWorks de traer datos desde las nubes de puntos y de verificar esa precisión a través de secciones transversales es lo que nos permite generar esos modelos contextuales muy precisos con el máximo de información posible, evitando el retrabajo en fases posteriores del proyecto. En la fase de planificación, perdón, disculpar. En la fase de planificación, lo que quería comentar es que la alianza de RI Autodesk lo que busca es desarrollar la capacidad de generar modelos contextuales que sean fieles a la realidad y que contengan el máximo de información posible para que los equipos de diseño cuenten desde el principio con información fiable. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, todo parte con la conexión que tenemos de BIM y de GIS. A día de hoy lo que tenemos es por una parte la nube de la Autodesk Construction Cloud con el software que está conectado a él, en este caso InfraWorks, Civil 3D o Revit, y por otra parte tenemos la nube de ArcGIS, ArcGIS Online con su software, con ArcGIS Pro, con SideScan o con ArcGIS Field Maps.
que a su vez tienen una serie de conexiones. En este caso, por ejemplo, tenemos Autodesk InfraWorks y Civil 3D que tienen una conexión bidireccional con ArcGIS Online. Eso quiere decir que nosotros leemos desde ArcGIS Online, obtenemos información, trabajamos con ella, pero también podemos publicar a ArcGIS Online, con lo cual la conexión, esta conexión bidireccional nos permite una flexibilidad y un aporte continuo de información entre los dos sistemas. Y a su vez ArcGIS Pro es capaz de leer desde el Autodesk Construction Cloud, con lo cual también se alimenta su propia base de datos desde ese lado. Básicamente lo que nosotros queremos hacer con esto es que, bueno, los conectores que tenemos, tanto en Civil 3D como en InfraWorks, nos permiten incorporar la información de forma sencilla desde ArcGIS para enriquecer ese modelo y que en el caso de las fases de diseño detallado nos permitan, por ejemplo, verificar condiciones de información de redes de servicios públicos, de alineaciones de carreteras o incluso mapas de inundaciones que son condicionantes a la hora de hacer nuestro diseño. Como comentaba antes, también tenemos los conectores de salida, en donde podemos publicar a ArcGIS tanto desde InfraWorks como desde Civil 3D y llevarnos toda esta información que hemos desarrollado en BIM, nos la podemos llevar tanto de una forma muy sencilla, de una forma que la podamos consumir tanto en la fase de planificación como en la fase de explotación y mantenimiento. Quería también mencionar un aspecto muy importante y es que tenemos dentro del software de Autodesk para realizar proyectos ferroviarios. Bueno, tanto en InfraWorks como en Civil 3D encontramos un set de herramientas exclusivas para la planificación y el diseño de proyectos ferroviarios que bueno, cuentan con una serie de herramientas muy interesantes que nos permiten, entre otras cosas, nos permiten pues, generar o definir la alineación, la plataforma, los andenes, los cruces, desvíos, entre otras funciones con catálogos de subensamblajes muy completos, ¿vale? Todo esto además cuenta con la ayuda del Country Kit para España, que es un conjunto de herramientas que están en constante mejora, en constante adaptación, están adaptadas al mercado y a la normativa española, y entre otras cosas tienen, por ejemplo, los vínculos a la normativa vigente IGP3, tienen una serie de subensamblajes que están obviamente coordinados con esa normativa, y un aspecto muy interesante es que nos permite utilizar la propia normativa, la IGP3, nos permite utilizarla para validar nuestra alineación como criterio de verificación y validación de nuestro diseño de alineación. Todo este conjunto de herramientas, por supuesto, está enfocado a permitirnos trabajar de forma dinámica y muy intuitiva con distintos tipos de curvas que nos permiten verificar el diseño, no solamente con el estándar español, como comentaba hace un rato, sino también con estándares de otras partes del mundo, con lo cual es muy sencillo trabajar no solo en España, sino en proyectos internacionales. Un aspecto que quería resaltar, por ejemplo, es que a medida que vamos desarrollando el diseño, la creación de elementos o de puntos como los desvíos es relativamente sencillo con el software gracias a las herramientas que tenemos dedicadas para ello. Por lo tanto, nosotros podemos crear desvíos a partir de un catálogo. Nos basta solamente definir qué tipo de desvío queremos definir y definir los parámetros que obviamente podrán modificarse en función de regulaciones locales o particularidades del proyecto. Para crear ese desvío, lo único que nos hace falta es especificar la alineación de la vía principal, el PK y la dirección que queremos tomar y obviamente seleccionar el desvío dentro de nuestro catálogo, y este se colocará automáticamente de forma que se crea el inicio del nuevo eje de alineación, y este eje es completamente dinámico y se puede modificar como lo se haría con cualquier otra alineación y conectarlo de forma sencilla con otros ejes. Camilo, perdona. Creo que Sí. se ve en la pantalla de los ponentes también, el banner de los ponentes en mitad de la presentación. No sé si puedes, a lo mejor es... Ahí, ahora ya no se ve. Vale, perdonad.
Bueno, como decía, podemos crear cruces de alineaciones de forma muy sencilla, en donde pues todos estos, bueno, aquí veíamos lo de las curvas que os explicaba hace un momento de los desvíos, que los conectamos de una forma muy rápida entre ejes, bien utilizando los puntos de pinzamiento o como lo haríamos con cualquier otro eje, y en este caso pues lo hacemos también en el caso de los cruces, generamos los desvíos y los conectamos también de una forma muy rápida y dinámica, los conectamos bien directamente entre ejes o a través de los puntos de pinzamiento, ¿vale? Gracias a las posibilidades que tiene de personalización Civil 3D, podemos verificar cosas como la inclinación de los carriles de una forma muy intuitiva, tanto en la sección longitudinal como en las plantas, gracias a la personalización que tenemos de esas vistas. El explorador de proyectos, que es una de las apuestas grandes en términos de mejora de Civil 3D, nos ayudan en la verificación de la geometría del trazado horizontal y de, por ejemplo, verificar algún punto simplemente pues, haciendo una comparación detallada del PK y de la cota. ¿Vale? El Subassembly Composer es otro de los puntos, digamos, muy interesantes que tiene Civil 3D, en donde es posible crear subensamblajes personalizados con distintos parámetros que nos cumplan ciertos criterios de diseño y que estén vinculados dinámicamente a esas alineaciones o líneas características. Todos esos subensamblajes los podemos visualizar directamente, ver sus parámetros y hacer las modificaciones que consideremos necesarias, igual de una forma muy rápida y muy sencilla. En este caso vemos cómo vamos pasando en distintos subensamblajes que tenemos en ese trazado y podemos acceder a todos sus parámetros, como decía, de forma muy intuitiva. Esta es la herramienta que tenemos para creación y diseño de andenes, en donde también igual se hace de una forma muy rápida a través de las herramientas que tenemos y nos permite crear esas líneas de andenes como líneas características que están vinculadas a los ejes. De esa manera, si yo modifico los ejes, mis líneas se me acomodan de forma automática. La representación de raíles también es muy sencilla, se hace de forma muy rápida y no solamente nos permite representarlo gráficamente, sino que tiene una utilidad para sacarlo de forma tabulada, lo cual nos ayuda en la generación de reports y de informes. Esta es otra parte que son los corredores ferroviarios, en donde dividimos el trazado por diferentes regiones. La visualización que tiene en términos tridimensionales nos ayuda a la revisión y a la comprensión del proyecto. Esto es fundamental cuando tenemos que ir verificando entre distintos tipos de secciones para estar seguros de que estamos utilizando la adecuada. Y el explorador de proyectos nos ayuda a esto también porque nos permite irnos desplazando sección por sección de una forma rápida y muy intuitiva a través de la interfaz, y también nos permite hacer comparaciones con las superficies propuestas y las superficies existentes. Asimismo nos permite o nos simplifica todo lo que es la creación y generación de tablas y de informes de nuevo para anejos y para informes. Dentro de la colección AS también tenemos otras herramientas de diseño para estructuras y edificaciones, y todo el trazado que nosotros hemos hecho en Civil 3D lo podemos enlazar fácilmente en InfraWorks para representar este proyecto dentro de un contexto o ejecutar algunos análisis que tenemos muy interesantes en InfraWorks y validar ese diseño. Por ejemplo, tenemos análisis de inundaciones, tenemos análisis de movimiento de pasajeros, análisis de movimiento de vehículos. O sea, tenemos muchos análisis que se pueden ejecutar dentro de InfraWorks o con herramientas auxiliares en donde esos modelos de InfraWorks nos van a ayudar a ejecutar esos análisis. También tenemos, bueno, y obviamente nos traemos toda la geometría que nos hayamos definido dentro de Civil 3D, como por ejemplo, podemos también definir todo lo que son estructuras de una manera muy sencilla. En este caso, definimos un puente simplemente colocando nuestro PK inicio, nuestro PK final, definimos una serie de longitudes de vanos y parámetros como en el caso, parámetros de la sección, las vigas, de forma que esto está vinculado a nuestra alineación de Civil 3D, y si nosotros por algún motivo tenemos que cambiar la alineación, la modificamos, la recargamos de nuevo en InfraWorks y nuestra estructura se nos actualiza de forma automática.
¿Con qué objetivo? Este es el objetivo de esto básicamente es encajar toda nuestra estructura, tenerla perfectamente coordinada con nuestro trazado y una vez está coordinada nos la llevamos ahí sí a Revit en donde haremos todo el trabajo de detalle para generación no solo de los planos, sino también de todo lo que son los planos de armaduras en donde nos apoyaremos obviamente en todo el software de cálculo que tenemos dentro de Portfolio, como es el caso del Structural Bridge Design o Robot. Una vez tenemos hecho los cálculos que están apoyados dentro de este modelo que hemos importado de Revit, pues ya podemos empezar a generar toda la documentación de proyecto. Obviamente todas las edificaciones que hemos realizado de forma independiente en Revit también las podemos integrar en InfraWorks, de forma que al final, ¿qué conseguimos? Tenemos una maqueta del proyecto completa con información contextual, geográfica, nos permitirá hacer vuelos sobre el proyecto y nos permitirá contar y expresar este proyecto ante todos los agentes interesados o involucrados en el proyecto de una manera muy visual, muy intuitiva y tremendamente ligera, porque un modelo esto se mueve con muchísima más facilidad que muchas otras posibilidades que existen, ¿no? Esto de forma muy resumida es bueno, el conjunto de soluciones que tenemos en Autodesk para el trabajo en BIM y la manera como conectamos nuestras soluciones, como comentaba, con los conectores de Civil 3D InfraWorks de forma bidireccional con ArcGIS para todo lo que es el trabajo en infraestructuras. Doy ahora paso a Isaac para que nos cuente un poco de la actualidad de GIS en los proyectos ferroviarios. Gracias, Camilo. Probablemente si pensamos en, o sobre todo aquellos que vengáis del mundo del diseño, de la construcción, ¿no? Cuando pensáis en GIS estaréis pensando en líneas, en puntos y en polígonos como mucho, ¿no? Es decir, voy a darle aquí a la presentación. Ahí está. Vale, ya deberíais ver mi pantalla. Si hay algún problema me lo comentáis. Lo que os digo, cuando hablamos de proyectos GIS en el sector ferroviario, pues la forma clásica en la que se pensaba en el GIS, y aquí pues Laura también seguramente me dé la razón, porque sigue pasando esto en muchas empresas, es puntos, líneas y polígonos, ¿no? Que ya es mucha información. Es decir, cuando hablamos de un GIS, que es un GIS, un conjunto de capas al final de información que está localizada y que en su conjunto nos permite gestionar un territorio, una infraestructura, una ciudad, todo un país con distintos niveles de detalle, uniendo distintos tipos de información que vienen de diferentes fuentes. En los casos más clásicos, pues desde visualizar datos del entorno, zonas protegidas, hidrografía, delimitaciones, modelos de terreno incluso, ¿no? Que sea como raster en 2D. Después la generación de diagramas esquemáticos de red se fueron incorporando. A partir de ahí se fue incorporando también atributos a la red. Estos atributos nos permiten trabajar con redes inteligentes, en este caso redes del sector ferroviario, pero bueno, redes de todo tipo donde vamos añadiéndole atributos que nos permiten gestionar estas redes, hacer análisis de tiempos de llegada, de posibles problemas, de zonas que se pueden quedar sin acceso, incluso añadir aquí en este punto datos socioeconómicos y ver dónde puede ser más interesante ubicar una u otra parada teniendo en cuenta las personas a las que vas a dar cobertura. Posteriormente, pues la inclusión de lo que os digo, otro tipo de información, como puede ser pues eso, datos sociodemográficos, puntos de interés, bueno, todo tipo de informaciones que nos permiten empezar a trabajar con un mapa, que es de que hablamos en la parte del GIS, y se fueron incorporando también datos de alertas o datos de seguimiento y traqueo de los trenes. ¿Qué es lo que ha pasado de un tiempo a esta parte? Pues que, bueno, hablamos ya de hace unos cuantos años, que la cantidad de datos que se pueden recopilar, ¿no? Toda esta parte de remote sensing, también los grandes volúmenes de datos no tabulares, datos multidimensionales, modelos 3D, modelos BIM, como estamos hablando, modelos de geología, todo este tipo de datos, de ingentes volúmenes de datos, había que ser capaz de integrarlos igual que veíamos antes, en estas capas, pero que en vez de tener puntos, líneas y polígonos, empiezan a tener nubes de puntos LIDAR. Pues en estos últimos años estamos trabajando con nubes de puntos LIDAR que se capturan desde una avioneta, con nubes de puntos LIDAR que se capturan desde un coche, una tecnología de mobile mapping o escáner indoor. El reto realmente no es visualizar esos puntos, sino ser capaz de integrarlos en el entorno, de integrarlos con otras nubes de puntos y
tener un plan, ¿no? Que en casi todo es bueno, ser capaz de organizarlos para poder gestionar estos grandes territorios e infraestructuras de aquí a los siguientes años, ¿no? Hablamos de grandes volúmenes y normalmente de conexión de diferentes plataformas. Y aquí pasamos a hablar de GIS tradicional a gemelos digitales, ¿no? Lo que estamos intentando es conectar múltiples fuentes de datos con múltiples también salidas de este tipo de proyectos, lo que nos lleva a múltiples usuarios. Es decir, no todo el mundo necesitará acceder a un modelo con el máximo nivel de detalle, con unas herramientas profesionales de diseño. Habrá usuarios más ligeros que solo necesiten acceder a cierta parte del modelo en un entorno con una red y con unos puntos de emergencias, de interés. Habrá otros usuarios que tengan que hacer el desarrollo de negocio y necesiten acceder a la red actual, a datos socioeconómicos, a qué personas pueden dar o no cobertura, qué zonas serían más interesantes, qué restricciones hay. Por otro lado, un mundo completamente en sí mismo, ¿no? Como puede ser la gestión de activos, desde la forma más simple en organizaciones donde no es algo muy complejo, con un Excel, a aplicaciones de gestión de activos y mucho más, como pueden ser un SAP HANA, un Máximo o ERPs que se conecten. Ser capaz de integrar todos estos datos, plataformas y personas es lo que intentamos conseguir con esta nueva tendencia, o a mí me gusta llamarlo estrategia de gemelo digital que tienen muchas compañías y que además, y aquí te doy pie, Laura, creo que es lo que Laura y muchos otros están intentando en grandes corporaciones y organizaciones como INECO y que vamos a ver en este proyecto. Te doy pie, Laura. Gracias, Isaac. Sí, la verdad es que estamos intentando el que los gemelos digitales cada vez integren más datos y sean capaces cada vez más de ser interoperables. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Creo que se me ve bien, ¿ya? Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero, y en relación a esto que estaba comentando Isaac, pues primero preguntarse por qué BIM y GIS pueden confluir, ¿no? Principalmente porque por tres elementos clave, que sería, por un lado, la geometría, ¿no? Que está referida al mundo real, a las coordenadas absolutas, a datos alfanuméricos que están asociados a esos objetos tridimensionales, y luego también a algo que yo considero clave, que es el tener identificadores únicos para esos elementos. Aunque este proyecto se está elaborando principalmente con modelos nativos de Revit, es decir, también que se han utilizado archivos IFC4, porque hay otros software que también tienen salida de información valiosísima y que es útil integrar, y que nosotros además desde la subvención GIS, pues bueno, apostamos mucho por el formato IFC como formato libre interoperable. En ese sentido, nosotros trabajamos en este proyecto, es un proyecto de corredor ferroviario de Gran Canaria, en la que la realización de todas estas actuaciones cuenta con la financiación, esta empresa pública, FGCSA, cuenta con la financiación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y en este sentido, pues con el apoyo técnico y servicio de INECO como medio propio. En el marco de esta colaboración se acordó pues, la necesidad de implementar BIM para este gran proyecto de infraestructura ferroviaria. Decir que este es un proyecto de digitalización en el que no se hace ingeniería, ¿vale? Lo que estamos haciendo es pasar a BIM todo el corredor ferroviario completo, tanto estaciones como tramos, como subestaciones, todo aquello que ya están en proyectos terminados, ¿vale? Y cuyo principal objetivo pues, es alcanzar el tratamiento homogéneo de toda esa información ya para la etapa de construcción. Por otro lado, señalar que todo este modelado BIM, que ahora veremos aquí pongo algunas cifras claves para ver la envergadura y la trascendencia de este proyecto, se llevan a GIS y bueno, pues ahí utilizamos este sistema de información como plataforma, como base, para integrar todo y que todo esté en un lugar donde sea accesible para cualquier interesado. Aquí pues algunos datos sobre esta cantidad de modelos que podemos decir que este proyecto es pionero en España en cuanto que se está integrando una cantidad ingente de modelos
Vamos a llegar hasta un total de 208, actualmente todavía se encuentra en producción. Y luego también señalar que a nivel de estándares, pues para FGCSA se creó por primera vez un ecosistema de documentación que es específico y estandarizado para esta empresa, en el que se trata de generar una estructura que permita hacer los análisis necesarios, luego tanto en la etapa de construcción como mantenimiento, ya no solamente para un tramo, sino para toda la línea. Bueno, este es nuestro mapa de software. En este sentido, pues decir que se está utilizando Revit para la digitalización, sobre todo estaciones y estructuras, Dynam para aquellas automatizaciones en las que la verdad que ha ahorrado muchísimo coste, bueno, en tiempo, y como el tiempo es coste en el proceso, el BIM 360 como nuestro CDE, en el que también nos ha servido de plataforma para el intercambio con las otras empresas que están tratadas y que también nos están ayudando en el modelado, porque claro, 208 modelos y esa cantidad de información que hay que tratar, pues requiere de que haya empresas también que nos estén apoyando. Y bueno, y luego nosotros lo llevamos a partir de este CD a ArcGIS Pro, donde hacemos las tareas de análisis, donde adecuamos los formatos de salida y sobre todo a nivel de optimización para el entorno web, que nosotros luego publicamos en ArcGIS Online. Dentro de nuestra plataforma de ArcGIS Online, nosotros ya tenemos toda la capacidad para desarrollar aplicaciones web con Web App Builder, y en este sentido pues vamos por la realización de un visor web. Y bueno, un visor web, ¿por qué? Pues planteamos que al final es la solución que mejor facilita el acceso a la información del proyecto, que lo hace comprensible también, como os hablaba anteriormente, a cualquier agente, como bien decía Isaac, ¿no? Que no necesariamente tengan que ser perfiles técnicos, sino a cualquier interesado. Es verdad que a todos estos interesados lo fundamental es que se les libera de la necesidad de tener un software específico, ya sea en escritorio, ya sea en entorno web, sino que únicamente con acceder mediante una URL pues es muchísimo más fácil, ¿no? Con una conexión a internet. Se libera también de lo que es el aprendizaje, el manejo de software que realmente son complejos al ser software específicos de ingeniería o de diseño o de arquitectura, ¿no? En la actualidad, además, esta plataforma lo que nos está permitiendo, en concreto ArcGIS Online, es en una misma escena web pues, tener hasta 90 modelos que se pueden visualizar visualizar y consultar toda la información que tienen añadida, hasta 90 modelos de forma simultánea. Y bueno, ya sin enrollarme más, porque lo que no quiero es consumir tiempo ni meterme en las presentaciones de nadie, vamos a ver algunos modelos que son vídeos que iré pasando un poquillo para tampoco alargarme mucho, y en este caso vamos a ver en todos estos vídeos la cantidad de información que podemos integrar y que actualmente nosotros estamos trabajando e integrando en el proyecto de Gran Canaria. Bueno, este es nuestro visor, que es un visor muy sencillito en el que se accede a través de esta URL con un navegador cualquiera. Siempre tenemos presentes las coordenadas, esto es clave, y nuestro contexto pues al final es global. Como se puede ver, pues nosotros tenemos el logo. Al ser multiescala, esto nos facilita mucho el poder ya no solo tener un solo proyecto, sino que podríamos tener varios, y la capacidad de hacer zoom in y zoom out, movernos por toda la escena como nosotros queramos. Esta sería nuestra isla de Gran Canaria, el proyecto que va desde Las Palmas hasta Maspalomas. Como se puede ver, es una escena web, o sea, está todo en 3D. Y los marcadores que tenemos por aquí, estas ventanitas, las hemos configurado para que sean apoyos a la navegación, de forma que sean hitos o elementos clave que podamos ir enseñando sin necesidad de perdernos, y de que si nos perdemos pues podemos volver a esos puntos clave. En este caso estamos viendo la estación de Telde con su modelo de estructura y de arquitectura, localizada en Estará.
incluso con su parte subterránea, donde podemos consultar a nivel de objeto, a nivel de elemento, podemos ver toda la información que está incorporada desde Revit. Podemos ver incluso los trenecitos. El modelo de instalaciones de la misma estación de Telde, que podemos ir paseando también entre el modelo e ir seleccionando elementos y consultar su información. Podríamos haberlos activado de forma simultánea, pero bueno, me parecía que la visualización mejoraba así un poco. Esta es la estación de Ajinamar, en la que también podemos observar el modelo de urbanización, cómo va a quedar la parte de urbanización. La estación de hospitales, con todo su componente, todo su modelo, sus modelos en el subsuelo. Las pasarelas, que aquí llaman, a mí particularmente me emociona mucho el hecho de podernos meter dentro de los modelos e incluso verlos por dentro y pasear, ¿no? Nos vamos, como se puede ver, pues con la navegación vamos volando de un sitio a otro, porque como al final tenemos toda la isla para nosotros, ¿no? Pues podemos ir paseando donde queramos. No es problema la escala ni tampoco la resolución. Aquí nos hemos ido a la estación de Carrizal, que también tiene un componente subterráneo importante. La estación de Arinaga. Bueno, voy a ir pasando aquí para enseñar algunas estructuras, en este caso viaductos. Enclavados en su lugar, salvando los barrancos. Y el tramo 5 con su túnel, que bueno, como podemos jugar con la transparencia del terreno de la autoimagen, pues podemos ir viendo por dónde discurre. Y no solo eso, sino que también pues, nos podemos introducir en él y ver por dentro pues cómo va a quedar. Bueno, pues ¿qué más datos podemos incorporar? Pues información geográfica que está generada a partir de datos del proyecto, es decir, que son datos que ya estaban en estos proyectos en origen y que nosotros la hemos utilizado pues, para incorporarlo también en este entorno GIS. En este caso son modelos, hablamos de geotecnia y de expropiaciones. Estos modelos han sido generados con un software específico que al exportar en IFC, pues nosotros hemos ganado en interoperabilidad con ArcGIS Pro, porque como ya hemos mencionado, a partir de la versión 2.8 nos permite la lectura directa de este formato y entonces pues, nos facilita muchísimo la interoperabilidad. Estos son la información de expropiaciones que se ha pasado desde CAFA-GIS con los límites pues, de expropiaciones, de servidumbres, de ocupaciones temporales, etc. Y bueno, ¿qué otra información podemos incorporar? Pues bueno, información geográfica descargada desde organismos oficiales, pero que sí que la hemos tratado nosotros, es decir, la hemos analizado y la hemos integrado. En este sentido, pues traigo dos ejemplos, como pueden ser las palmeras que están protegidas en Gran Canaria y un ejemplo de fauna, para que veamos un poco qué podemos utilizar esta serie de datos y para qué pueden servir. La información de las palmeras protegidas están descargadas desde GraphCAN, que es la cartografía de Canarias. Y lo que hemos hecho pues, es analizarlas con estas superficies de expropiaciones para ver la incidencia, ¿no? Para ver en un momento dado cuáles de ellas se verán afectadas y no quedarnos con todas las palmeras de Gran Canaria, sino solamente las que se verán afectadas
y que luego los compañeros de medio ambiente pues, utilizarán como dato pues, para su evaluación de impacto ambiental, por ejemplo. Aquí vemos cómo se carga los límites que veíamos antes y vemos cómo realmente están contenidas en esa superficie. Y luego, pues el ejemplo de fauna, que en este caso es la malla de 10 por 10 kilómetros que publica el Inventario Español, bueno, que publica el Ministerio de Medio Ambiente, y entonces es el inventario de especies terrestres que recoge su distribución y la abundancia. Pero igual, nosotros nada más que nos hemos quedado con las cuadrículas que interfieren con la infraestructura. Ahí además hemos añadido los links a la documentación oficial donde se acredita que están protegidas y luego además pues hemos añadido un link a Centinela, que es el banco de datos de la diversidad de Gran Canaria, donde podemos también consultar información. Y luego pues hemos añadido también a estas cuadrículas pues, archivos audiovisuales como audios o en este caso pues un vídeo del chorlitejo por si alguien no lo conoce y se lo encuentra. Y luego por último, y ya acabo, no me quiero enrollar más, algunos ejemplos de información geográfica integrada a través de servicios de mapas WMS, que al final es información geográfica que está publicada y que no se edita, no se descarga, únicamente se consulta y se engancha, por así decirlo, a nuestro visor. En este sentido, pues vamos a ver un ejemplo de capa, bueno, que es una capa de información de toda la isla, que es la de hábitats de interés comunitario, en el que igual podemos ir viendo pues, dónde interfiere, ¿no? dónde intersecta con nuestra... en este caso tenemos cargada el límite también de expropiación un poco porque es el límite de incidencia, digamos. Y ahí podemos ir señalando, averiguar qué tipo de hábitat es. Toda esta información está vinculada al organismo oficial que la publica, con explicaciones y que además se permite pues, el consultar esa información vía web con links bien a las páginas web donde se descarga donde se puede visualizar la información e incluso descargarla en algunos casos. Los hábitats los publica el Mapama. Otro ejemplo que sería pues, los mapas estratégicos de ruido, en este caso son los del año 2012, para tener también una referencia si hiciera falta. La cartografía catastral, que también es un WMS que se puede asociar al visor y que es muy útil para temas urbanísticos y para consultas de todo tipo. Luego estos son datos que se extraen de la carta etnográfica, que son a nivel de punto, donde tenemos localizado pues, donde hay bienes que están catalogados por ellos. En este caso, la carta etnográfica de la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria, la FEDAC, que no quería confundirme. También se puede acceder a la ficha y podemos ver pues, qué elementos relevantes. Vamos a avanzar un poco el vídeo para no enrollarme más. Aquí tenemos también los bienes de interés cultural, que también es otra capa interesante a tener en cuenta, sobre todo en aquellas zonas como vemos aquí, donde también interfiere. Igual se puede consultar toda la información. Ahí vemos que es el Barranco de Silva. Y precisamente ahí teníamos un viaducto. Entonces lo que vamos a ver es cómo vamos a activar el viaducto en cuestión y ver cómo interfiere con ese elemento. A ver, lo tenemos por aquí. Sí. Aquí es un pequeño ejemplo de cómo las sombras podemos también configurarlas para tener una visión un poco de cara a si hubiera alguna incidencia, si hubiera alguna especie protegida, tanto de fauna de flora, como pudiera, no sé, que pudiera afectar de alguna manera o simplemente para tenerlo en cuenta a nivel de visibilidad, por ejemplo.
Aquí que tenemos a nivel de incidencia con hábitats, con la capa que veíamos antes. Y luego ya para terminar, el parque eólico, que es un parque eólico diseñado para suministrar energía eléctrica a la línea ferroviaria y que aquí todavía estamos viendo un prototipo porque todavía lo tenemos en pruebas, pero gracias a los servicios profesionales de RI España hemos conseguido integrar ya no solo modelos BIM, sino modelos BIM dinámicos. Se mueve despacito, pero bueno, se mueven. ¿Y por qué se mueven? Pues porque están conectados a los datos. Despacito porque hace poco viento, ¿no? Claro, porque están conectados a los datos de meteo de la estación más próxima y aquí los podemos ver. Y por mi parte, ya he terminado. Pues muchas gracias, Laura. Voy a compartir yo pantalla. Estaba buscando aquí el botón de aplaudir, pero no lo he encontrado, así que en cualquier caso, gracias por tu presentación. Nada. Y vamos, yo creo que es súper interesante ver cómo pues ya clientes están usando las capacidades que tienen y lo que aplica esta integración MIM-GIS. Y bueno, más tarde también veremos otro proyecto también con un poco más de foco en la parte de diseño y construcción. Pero bueno, yo personalmente estoy encantado de ver que todas estas cosas ya las contáis los clientes en proyectos reales y no nosotros en demostraciones, y que es una realidad. Y creo que hablabas de más de 90 modelos, ¿verdad? Sí, eso es. Llegaremos a los 208, pero todavía 90. No lo hablábamos hace un par de años, ¿eh? No. Hablábamos de otras cosas. Bueno, pues continuamos con la presentación y creo que deberíais ver mi pantalla, si no, lo mismo, me comentáis cualquier cosa. Y se está viendo, la vemos. Se está viendo, Isaac. Genial. La idea es ver un poco y también respondiendo a algunas de las preguntas, que por cierto, Laura, has tenido unas cuantas, así que ahora te las contaremos. Vale. En algunas de ellas hablabais de la bidireccionalidad, ¿no? Porque es un punto importante. Sobre todo en este último proyecto, pues hemos visto pues, cómo la capacidad de ingerir diferentes tipos de modelos BIM, también con distintos tipos de nivel de detalle, distintos tipos de complejidades de infraestructuras dentro de un entorno donde podemos empezar a añadir capas, ¿no? Como decía anteriormente, pues hemos pasado a hablar de GIS a un gemelo digital porque la complejidad de las capas es diferente y la integración también de diferentes plataformas. Bueno, pues dentro de esta integración de plataformas, cuando tenemos que hacer cualquier integración de software, bueno, a veces puede ser un dolor, hay dos formas o tres formas, diría yo, de hacerlo. A nivel de formatos, ¿no? A nivel de datos interoperables, datos compatibles, como tenemos entre RI y Autodesk, estándares. A nivel de base de datos, si ambos software se pueden conectar a una base de datos, pues podemos leer y escribir en una base de datos. Ahí empiezan los temas de permisos también, de si todos pueden acceder o no. Y una integración muy interesante, porque a veces resulta un poquito compleja, es la integración a nivel de apps, es decir, la integración de nubes. Cuando empezamos a hablar de estos proyectos, como digo, de gemelos digitales, vamos a tener la nube de la plataforma BIM, la nube de la plataforma GIS, la nube que pueda sostener todo como un Azure o un Amazon o cualquier otro tipo de plataformas, la nube del gestor de activos, la parte sensórica, que puede estar incluso alojada en otra nube, y empezamos a tener que ser capaces de integrar. Y esto es lo que está intentando solucionar RI y Autodesk, que para empezar esta integración entre plataformas BIM y GIS esté ya configurada, esté ya ready to use, ¿no? Lista para usar para cualquier usuario. ¿Qué es lo que teníamos hasta la llegada de ArcGIS GeoBIM? Pues en primer lugar, la posibilidad de, como ha mostrado antes Camilo, acceder a información GIS, acceder y editar y modificar y publicar como servicios web desde InfraWorks o Civil 3D. Después, la posibilidad también desde la parte de RI de leer información que esté en ACC o anterior BIM 360. Desde ArcGIS Pro nos podemos conectar, incluso desde SiteScan, que es el software que tenemos de procesado de imágenes en la nube, pues también podemos añadir assets, PDFs, WGS o información que esté en ACC, con lo cual empezamos a poder trabajar de forma coordinada y coordinamos perfiles en realidad técnicos, ¿no? De ambas plataformas. Creo que hay algo importante que ha resaltado, es que esto es una fase, no sé si de planificación, diseño y construcción, pero sí en una fase muy técnica, ¿no? O por lo menos son unos perfiles muy técnicos los que acceden, tanto de InfraWorks o Civil 3D o Revit, como desde ArcGIS Pro y SiteScan. Pero es necesario un salto, o era necesario un salto en esta integración para empezar a hablar de integración de nubes y abrir el abanico de usuarios que pueden acceder
no solo, como estábamos viendo muy bien explicado además antes, a todos los modelos BIM que podamos incorporar, sino que en cualquier momento puedan acceder y consultar toda la información del modelo BIM que esté alojada en el CDE, en ACC. ¿Vale? Y esto es lo que quiere solucionar ArcGIS GeoBIM. Ser capaz de unir ambas nubes, si conocéis nuestra plataforma, pues sería unir ArcGIS Online o, que no está puesto aquí, ArcGIS Enterprise, ¿vale? Pues hacen la nube de RI y ACC y 360 la nube de Autodesk, ¿vale? ¿Con esto qué podemos hacer? Vale, pues podemos crear un proyecto de GeoBIM, ¿vale? Es decir, podemos generar un proyecto donde vinculamos ambas nubes, ¿vale? Ahora explico cómo es este vínculo porque es importante, y a partir de ahí generar aplicaciones. Igual, antes en el ejemplo de Laura veíamos cómo había creado una aplicación con Web App Builder, que además, salvo configuraciones específicas, no implica la necesidad de un desarrollo. Pues esto tiene un configurador que nos permite generar aplicaciones que se nutran de todo lo que está en ArcGIS y además de lo que está en BIM 360, con lo cual empezamos a tener el acceso a ambas plataformas. Voy a mostrar aquí un pequeño vídeo donde accedemos a ArcGIS GeoBIM, ¿vale? Para que veáis primero el qué, ¿no? El qué es lo que nos permite. Por supuesto, en la parte de visualización de modelos, por decirlo, en GIS tenemos la visualización 2D y 3D totalmente sincronizada. Podemos consultar gráficamente cualquier elemento y buscar los documentos, entendiendo documentos desde PDFs, RVTs, WGs y FCs que estén en BIM 360 o ACC. Tenemos incluso un panel de búsqueda dentro del aplicativo que está buscando no solo en las entidades GIS, sino en los documentos que tenemos en BIM 360. Es decir, estamos haciendo una búsqueda coordinada en ambas plataformas. Tenemos un acceso, un punto único de acceso a todo lo que tenemos en ambas nubes y, bueno, a lo que tenemos permiso de acceder en ambas nubes, que es algo muy importante. Y por otro lado, también podemos utilizar las capacidades de visualización, consulta y medición que tienen, bueno, que tiene Forge, básicamente, la API Forge, y consultarlas directamente en su visor. Es decir, y aquí corrígeme, Camilo, si me equivoco en algo, pero bueno, digamos que estos visores de Autodesk son visores muy profesionales centrados en la posibilidad de ver todo este nivel de datos con las vistas que son necesarias para estas fases de diseño y construcción, con vista 2D, 3D, con el nivel de detalle de cada una de las capas, con documentos asociados a cada uno de estos elementos, planos o, no sé, informes o cualquier tipo de documento que esté relacionado con este elemento. Y tenemos también la capacidad de ver el entorno dentro de la parte GIS y de igual forma en 2 dimensiones o 3 dimensiones, porque aquí vamos a trabajar con un constructor que trabaja con un concepto de mapa que es mapa 2D y un mapa 3D de forma simultánea, ¿vale? Sería un poco, a grandes rasgos, lo que deja ver. No sé si ibas a decir algo, Camilo. Sí, iba a comentar, a añadir un poco la explicación que has dado es súper completa, simplemente añadir que aquí es donde vemos la capacidad, el poder que tiene Forge de conexión entre las dos plataformas, en donde no solamente, y cabe resaltar esto, no solamente estamos conectando documentación, o sea, no solamente vamos a conectar PDFs, RVTs, modelos de cualquier índole, sino además tenemos la posibilidad de conectar datos asociados a esa documentación y llegamos hasta el caso de, a través de BIM Collaborate Pro y GeoBIM, poder visualizar incidencias, o sea, issues y clashes que podamos tener en una de las plataformas, visualizarlo en la otra de forma completamente directa e interactiva, con lo cual la conexión es tremendamente fluida, no solamente de objetos, sino de la información que está dentro de la Construction Cloud asociada a esos objetos. Exacto. Esto, pues como veis, pinta muy bien, es espectacular visualmente y si lo pensáis a nivel de retorno de inversión, pero muchos os preguntaréis, vale, ¿cómo se consigue esto? ¿Cómo de complicado es llegar a esta integración y qué pasos intermedios necesitamos dar? ¿Vale? Por un lado, y es muy importante y hoy lo hemos mencionado, digamos que estos proyectos de ArcGIS GeoBIM o de BIM y GIS entre RI y Autodesk integrados requieren de una fase previa que necesitan todos estos proyectos, que es de organización de datos. Es decir, organización del modelo de datos BIM y modelo de datos GIS. ¿Qué vas a necesitar para que cuando integres estos modelos se integren incluso en tu cartografía, cuando seas un gestor de infraestructuras ferroviarias, o al menos se integren en tu modelo de datos de ese gemelo digital? Para eso son realmente útiles los constructores, o sea, los conectores, perdón, que hemos visto anteriormente. El Autodesk Connector for ArcGIS, que lo podemos utilizar desde Infraworks o desde Civil 3D, que nos permite ir armonizando el modelo de datos, o hablamos de property sets en BIM, con la tabla de atributos con la que vamos a trabajar en GIS. Empezamos a
hacer ese mapeo de que tantas veces hablamos de entidades o de esquemas de BIM y esquemas de GIS para ir comprobando qué es lo que necesitamos, qué es lo que no necesitamos, ir normalizando, que es muy importante estos datos. Y por otro lado, desde ArcGIS Pro nos podemos conectar directamente a ACC e ir viendo la evolución de estos modelos, ¿vale? Antes de la publicación como servicios web. Partiendo de esto, armonizamos en esta fase de planificación, integramos después los modelos desde ArcGIS Pro de forma directa, leyéndolos de forma directa desde ACC, vemos sus modificaciones y lo publicamos como servicios web. Toda nuestra plataforma está pensada, bueno, en realidad cualquier plataforma tecnológica a día de hoy está pensada en una conexión cloud con sus usuarios, ¿no? Pues aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a publicar unos servicios web que se integrarán con los vínculos de estos modelos. En esta fase ya entra ArcGIS GeoBIM, que nos permite hacer esa conexión e integración de datos, es decir, generar ese vínculo entre el servicio web que publicamos en ArcGIS Pro, desde ArcGIS Pro en la nube de RI, y el elemento y documentos asociados, que están en ACC. A partir de aquí, y generado este vínculo, y estas dos partes son las más importantes, podemos empezar a configurar aplicaciones. Configurar aplicaciones sin necesidad de desarrollo. Ahora mismo tenemos dos plantillas que os voy a mostrar, y esto va a permitir a múltiples usuarios visualizar y colaborar en estos proyectos. Usuarios, gestores de proyectos, usuarios públicos. Vamos a ir creando vistas de estos modelos que nos permitirán, en algunos casos, pues acceder a esa documentación relacionada, en otros no acceder a toda la documentación. Vamos siempre a poder tener este control. Vamos a ver un poco el cómo. Hablaba de ese conector. Si os fijáis aquí, estamos entrando en ArcGIS Pro. Tenemos un BIM Cloud Connection que nos permite conectarnos con nuestra cuenta de ACC y visualizar datos. Podemos trabajar con los DWGs que se estén utilizando en Civil 3D, por ejemplo, y visualizar también la simbología y porque nos entendamos un poco toda la información relativa. Creo que lo estáis viendo aquí. Voy a volver para atrás un segundo, que es importante. Todos estos property sets con los que se está empezando a trabajar ya desde una fase muy previa, poder trabajar con la visualización 2D, 3D. En el caso de redes de utilities o de redes ferroviarias, ir utilizando las capacidades de red que tiene ya la plataforma GIS mientras se van diseñando estas infraestructuras. Y después podemos integrar todo tipo de datos. Es decir, si además de estas WSGs o bueno, entidades 2D que tengamos, o 3D, perdón, en Civil 3D, se van incorporando pues mallas tridimensionales de imágenes de drones que se vayan procesando, por ejemplo, en SiteScan, que además utiliza el motor de datos de RICAP, la integración de modelos BIM de instalaciones e infraestructuras a nivel edificación que se vayan modelando en Revit y que queramos directamente visualizar sobre el mapa también. En conjunto, pues podemos trabajar con todos estos datos entrando desde un software de escritorio y visualizando estos modelos que se están diseñando en tiempo real, o por lo menos diseñando conectados con esta nube de datos, ¿vale? Una vez cargamos aquí estos modelos, y para mí esto puede ser el punto clave, lo que se genera en ArcGIS es un vínculo, ¿vale? Es decir, yo me traigo estos modelos, y creo que también una pregunta que veíamos antes, se pueden integrar en una base de datos GIS que puede a su vez estar conectada con una base de datos corporativa, y al hacer esta integración se genera un nuevo campo dentro de la tabla. Cada uno de estos elementos pues tiene una información, voy a parar un segundo, tiene una información asociada, y dentro de esa información asociada se va a generar un nuevo campo que es el vínculo con el elemento en ACC y con todas las referencias vinculadas. Con lo cual, ese vínculo se genera de forma automática, y si arrastramos un modelo de Revit que tiene, no sé cuántos elementos puede tener, cientos, miles de elementos, un modelo complicado, pues se genera un vínculo automático a todas esas referencias en ACC, con lo cual te olvidas de hacer ese macheo de IDs que tengas en ACC y que te traigas, digamos, a GIS. Y si tú has trabajado antes con ese modelo de datos y el esquema es el que tú necesitas también en tu base de datos GIS, por decirlo así, pues empiezas a trabajar de forma armonizada. ¿Cuál es el siguiente punto? Publicamos esto. Si conocéis un poco nuestra plataforma, pues podemos publicar distintos tipos de servicios web. Estos servicios web son unos servicios web comprimidos, es un estándar OGC, además, es el Index 3D Stem Layer. Y estos servicios web, que además se pueden generar desde otras plataformas y actualizar de forma muy sencilla, en lo que se ha venido trabajando principalmente es, en primer lugar, en su rendimiento, es decir, en la posibilidad de trabajar con muchísimos modelos de terreno, mallas tridimensionales
en una aplicación web que se pueda abrir desde cualquier tipo de dispositivo. Y después en la funcionalidad, es decir, incluso que puedan ser actualizables. Nosotros, R no diseña BIM ni modifica modelos BIM para que vuelvan al modelo BIM original. No es esa la idea. La idea es que estamos generando una vista, un caso de uso de ese modelo BIM y estamos visualizando pues, ciertas entidades que luego además pues, podemos añadir un nuevo campo de, no sé, para conectarlo con un Gmao, con un gestor de activos o con cualquier plataforma, y esa tabla de atributos sí es editable y recomendable incluso que se pueda editar desde cualquier aplicativo web. Dicho lo cual, hemos integrado los modelos, los hemos publicado como servicios web, ya se ha generado un campo que tiene ese vínculo y ahora nos queda empezar a utilizar ArcGIS GeoBIM. Para encontrar la aplicación, pues de forma muy sencilla, es una aplicación web que disponemos en ArcGIS Online y en breve en ArcGIS Enterprise, ya sabéis, nuestra nube en entornos como Amazon Azure. Empezamos a crear un proyecto, vinculamos con una cuenta de Autodesk, es decir, nos va a pedir un usuario de ACC para empezar a acceder a los datos del proyecto. Nos permite seleccionar si este proyecto de GeoBIM accede a todos los proyectos que tengan permisos esta cuenta o solo a un proyecto en concreto, y a partir de aquí ya tenemos hecha esa vinculación. Es decir, yo tengo mi usuario con el contrato en la plataforma R y accedo a ArcGIS GeoBIM, y mi usuario de ACC que me permite acceder a todos los datos que están en esa nube. ¿Qué es lo que me falta ahora? Pues en primer lugar, encontrar esos documentos. Tenemos unas herramientas, veis aquí que tenemos 4 puntos que nos permiten localizar documentos, entendiéndolos como RBT, DWG o IFCs. Los localizamos en un mapa, vemos dónde están. Aquí hay un punto importante y que muchos nos hemos ya pegado, es la georreferenciación. Ya hay una cultura de georreferenciación de modelos BIM, pero si alguno no está georreferenciado o no de forma exacta, ¿vale? Pues lo podemos georreferenciar en la parte de ArcGIS Pro, ¿vale? Y voy a parar un poquito. Y esto genera un archivito que hace que cuando lo leamos desde aquí, desde GeoBIM, ese modelo ya esté georreferenciado y no haya que georreferenciarlo ninguna vez más, ¿vale? Localizamos también las ISUs, incidencias asociadas a los diferentes proyectos, y nos permite crear un área de interés o una extent de nuestro proyecto. Lanzamos la herramienta, nos va a localizar todos los modelos que existen o todos los documentos que tenemos en la zona en la que hemos seleccionado, o en todo el mundo si seleccionamos todo el mundo, y ahora nos llegaría a la parte de vincular. Esta sería la parte crítica si no se hubiera generado ese vínculo de forma automática. Aquí simplemente voy a seleccionar el mapa 2D o el mapa 3D con el que quiero trabajar y voy a crear reglas. Cuando hablamos de crear reglas es, selecciono uno de esos feature layers o servicios web que he publicado en la parte GIS, ¿vale? Visualizo los campos que tiene, veo todos los campos de esa tabla y selecciono este Shared View, que es el vínculo con ACC. Pensar en un hipervínculo a una página web, ¿vale? Pero hablamos de un hipervínculo que va a funcionar como una regla para todos los elementos que estén de este RVT o este DWG. Con lo cual, automáticamente hemos generado un vínculo a cientos o miles de elementos con ACC, ¿vale? Por supuesto, si luego queréis generar una nueva regla o generar un vínculo específico a un nuevo modelo, incluso pues, de una forma más puntual también es posible hacerlo, pero creo que es muy importante entender que no es una tarea manual, ¿vale? Es una tarea automatizada, y esto es en lo que más ha trabajado el equipo de desarrollo tanto de R como de Autodesk, en que esta vinculación sea automatizada, ¿vale? A partir de aquí empezamos a generar aplicaciones, es decir, puedo generar aplicaciones que usen estos vínculos. Bueno, tengo una parte de customización de ese frontend, esquemas, layout de cualquier organización. Selecciono un mapa 2D o un mapa 3D, directamente buscándolo en el contenido que tengo en ArcGIS Online o en ArcGIS Enterprise. Pincho, ya tengo el mapa dentro de mi aplicación y todas las capas vinculadas. Me permite seleccionar 2 mapas, y esto es lo que me va a dejar jugar con esa traslación entre 2D y 3D de forma simultánea o de forma coordinada en localización. Ya lo tengo aquí. Todos estos modelos tienen sus vínculos y defino qué herramientas quiero que tenga mi visor. Antes preguntaban que si era un desarrollo ad hoc. Nosotros apostamos porque, en primer lugar, los usuarios sean capaces de generar estas aplicaciones simplemente pues, eligiendo los botones que quieren, el tipo de frontend, cómo quieren que sea la aplicación, y a partir de ahí luego se puedan desarrollar personalizaciones con nuestro API sin ningún problema. Lo guardamos y ya tenemos nuestra aplicación que nos va a permitir
todo lo que veíamos antes en ese proyecto de INECO a nivel de visualización KISS y unir además estos documentos y esta capacidad de integrar el visor de Forge. De la misma forma, tenemos otra plantilla que nos deja generar una aplicación de cuadro de mando que nos va a visualizar estas ISUs que vemos en pantalla, ¿vale? Y automáticamente se genera unos gráficos y unos cuadros de mando que luego nosotros vamos a poder editar y personalizar. Simplemente desplegamos y tenemos una vista de todas las incidencias que se van generando en BIM 360 o vinculadas a CC, perdón, y que podemos ver cómo se van actualizando en nuestro panel. Con esto conseguimos tener un punto de entrada a toda esa información que está en BIM 360 o en ACC y a la posibilidad de trabajar con proyectos donde podamos llegar a tener, tal y como estaban explicando también anteriormente, 90 o 200 modelos BIM dentro de un mismo visor. Intentamos básicamente unir las grandes capacidades de ambas plataformas en un aplicativo para que los usuarios pues, puedan tener las ventajas de tanto de RIC como tanto de eso. Proyectos geolocalizados, trabajar en una localización, acceso a información crítica y segura con los users de cada una de las plataformas, una colaboración más eficiente, pues hablamos de un punto de acceso para las diferentes plataformas, hablamos de aplicaciones muy sencillas de usar y hablamos de reducir mucho la conversión de datos, no solo de los propios modelos BIM, sino del entorno de estos modelos BIM. Es decir, poder trabajar con proyectos muy similares en ambas plataformas que obviamente reducen mucho los tiempos y costes de este proyecto, ¿vale? Obviamente, cualquier duda que podáis tener sobre ArcGIS GeoBIM, lo acabamos de lanzar, a que sí que son normales las consultas. Y ahora la idea es contaros otro caso de éxito más. Te doy pie, Camilo. Gracias, Isaac. Nada, simplemente sí que quería resaltar un poco, enlazando con lo que comentabas antes, bueno, del esfuerzo que está haciendo Autodesk y Esri para consolidar esa alianza que desde el 2017 venimos trabajando y que bueno, lleva en 4 años, digamos que se ha avanzado, se ha hecho un paso, una evolución enorme en la manera como se conectaba BIM con GIS, desde los primeros semiconectores hasta los conectores que teníamos de aplicación a nube, y ahora pues con la aplicación que tenemos de nube a nube es tremendamente más fluida. Todo esto, como os decía, está apoyado en Forge, y la capacidad que tenemos no solo de acceder a documentación, sino de acceder a la información que está detrás de los objetos dentro de esos modelos, pues nos abre un abanico muy importante de posibilidades. Basado en eso, pues quería comentaros el último caso. Bueno, un caso de éxito es el caso de la expansión del ferrocarril Sol-Herfte. Este es un proyecto en Holanda. Queríamos haber podido contar con ellos también para este webinar. Desafortunadamente, por problemas de agenda, pues no fue posible. Así que voy simplemente a contaros unas breves pinceladas digamos, de lo que fue, de lo que ha sido fue este proyecto. Bueno, comentaros que es un proyecto que nace de la necesidad de mejorar un punto de conexión o de interfaz que había de intersección entre la estación de Zwolle y la estación de la intersección cercana de Herfte. La estación de Zwolle, cabe recordar que es una estación muy antigua, inaugurada en el 1864, que es la intersección más grande de tráfico ferroviario en los Países Bajos. Esta intersección conecta 8 direcciones distintas entre norte y sur, y la estación pues se había convertido en una especie de cuello de botella, ¿no? Por eso requería pues una actualización y una puesta a punto de toda la infraestructura que aumentase la capacidad de la red. Se encargó entonces este proyecto de ampliación a la alianza entre ProRail, que es una organización ejecutiva responsable de la gestión de la infraestructura ferroviaria holandesa, y Forkel Vessels, que es una multinacional de construcción especializada en diseño y construcción de vías y estructuras civiles. En la diapositiva que tenéis en pantalla, pues he puesto este código QR que tiene pues el artículo con todo el detalle de este caso de éxito, por parte de, bueno, con toda la información que nos ha compartido Forkel Vessels, para que lo podáis consultar en cualquier momento. Rápidamente voy a haceros un recuento a través de un vídeo.
en el que, bueno, como os comentaba, pues Worker Vessels es una empresa líder en construcción a nivel internacional, está presente en Holanda, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Alemania y cuenta con más de 130 empresas subsidiarias. Para esta empresa, el intercambio de datos a través de plataformas, perdón, a través de formatos abiertos con la plataforma de RIA Autodesk, pues ha supuesto la clave del éxito para este proyecto de expansión ferroviaria, que como decía es uno de los cruces más grandes que tiene los Países Bajos. En este proyecto se manejaban unos conjuntos de datos muy grandes y muy diversos que iban desde el trazado, pasando por el diseño de estructuras o el trabajo con servicios públicos afectados. Entonces, pues los requerimientos eran bastante altos y el enfoque integrado de BIM y GIS formó parte de la estrategia de este proyecto desde el principio del proyecto. El equipo utilizó el ArcGIS Connector de Civil 3D para optimizar precisamente ese flujo de datos entre GIS y los modelos de Civil 3D, como comentaba Isaac hace un rato, y eso a ellos les supuso una evolución enorme en la forma de colaborar y compartir la información. Se preocuparon por establecer los estándares y los flujos adecuados para el uso de esos datos BIM y GIS, de forma que fuese algo importante para el proyecto, y lo hicieron porque sabían que en el pasado funcionaban con la descarga de información e implementándolo a través de un entorno local, con lo cual pues no siempre la información estaba actualizada, a menudo resultaba en duplicación de esfuerzo o aumentaba los riesgos al trabajar con información que no estaba o con datos que estaban obsoletos, ¿no? Ellos básicamente, ¿cómo lo hicieron? Pues ellos siguieron más o menos el flujo propuesto. Ellos empezaron con recap tratando nubes de puntos que capturaron en escáneres situados en la parte delantera de los trenes. Los ingenieros utilizaron Civil 3D para todo lo que fue el diseño de la vía y sus diferentes secciones transversales. Revit se utilizó para lo que fue el detalle de estructuras civiles como puentes, túneles, pasos inferiores, iluminación, electrificación, igualmente para el diseño de la propia estación ampliada. ArcGIS les habilitó un mapeo de espacios que les facilitó la programación de algunos aspectos, como por ejemplo los trabajos relacionados con los servicios públicos dados o la disponibilidad de la propia vía a lo largo del proyecto. Y finalmente el conector de ArcGIS, como decía, les facilitó muchísimo el intercambio dinámico de datos y les permitió al equipo de diseño trabajar en un entorno integrado que se estuviese actualizando, que estuviese conectado con datos geoespaciales, lo cual le dio mucha riqueza al proyecto y les dio muchísima confianza y velocidad a la hora de tomar decisiones en el tiempo de ejecución de este proyecto. Igualmente os he dejado este código QR que es el vínculo al vídeo en YouTube, por si queréis verlo en versión original, y el anterior que tenía puesto un artículo con la explicación completa del proyecto. Como decía, nos hubiera gustado contar con ellos para que hubiesen contado con más detalle, como lo hizo muy bien Laura en su proyecto en INECO, nos hubiera contado con más detalle toda esta, pero bueno, sí que quería dejaros este caso de éxito que también es muy interesante, fue muy complejo en términos de coordinación y contó con una integración completa de las soluciones de RIA Autodesk. Creo que eso es todo por nuestra parte. No sé, Isaac, si querías comentar algo más. No, nada más, que estamos abiertos a las preguntas. Muy bien, Camilo, Isaac, Laura, muchísimas gracias. Creo que con esto acabamos la parte de las ponencias. Vamos a ir muy rápidamente. Os pedimos disculpas porque se nos ha ido acumulando un poquito de retraso, pero bueno, creo que no ha sido en balde. Creo que los ejemplos que os han mostrado han sido verdaderamente espectaculares y ha merecido la pena. Y entonces, bueno, pues vamos a pasar a una muy breve sesión de unos 10 minutos de preguntas y respuestas, con lo cual os pido que seáis súper sintéticos y súper rápidos, no sin antes comentaros muy rápidamente dos anuncios. Uno es que estad atentos porque del 16 al 19 de noviembre, para el que no lo sepa, está la Autodesk Rail Summit 2021, la conferencia mundial del sector ferroviario que organiza Autodesk todos los años y que en breve os pondremos en el chat los enlaces para inscribiros, con multitud de conferencias muy interesantes centradas en transformación digital del sector ferroviario. Y por otro lado, también comentaros que desde el Railway Innovation Hub, como muchos sabréis, tenemos una iniciativa de línea estratégica de BIM que ha desarrollado una clasificación específica para el sector ferroviario y que está a vuestra disposición en nuestra página web railwayinnovationhub.com/BIM, ¿vale? Para cualquier cosa, pues también a vuestra disposición en lo relativo a este sistema de clasificación ferroviaria. Vamos sin más a preguntas y respuestas.
Si nos dejamos alguna pregunta en el tintero, nos comprometemos a enviaros pues una respuesta individualizada. Fernán Vargas preguntaba por el tema de la bidireccionalidad. Creo que ha sido respondida con bastante detalle. No sé si Camilo o Isaac quiere algún matiz más o si no lo damos por respondida. Nada, solo apuntar que pues, ArcGIS GeoBIM y esas automatizaciones y conexiones de ArcGIS Pro y Civil 3D van en la línea de conseguir esa bidireccionalidad. Perdón. Perfecto. Dalien Baloni pregunta, de alguna manera en el proyecto de Laura, creo entender que por qué se ha utilizado un visor GIS programado ad hoc en lugar de alguno ya, digamos, existente, y pregunta también si se podía haber utilizado Forge vía Azure. Pues, bueno, no sé si voy a saber responder bien. Primero porque ya teníamos experiencia utilizando este Web App Builder y era lo más rápido, lo más sencillo de usar y para nosotros ya teníamos consolidado ese conocimiento, entonces por eso no optamos por ningún otro. En cuanto a la opción de Forge, no tengo ni idea. Eso yo creo que Camilo o Isaac pueden responder mejor. Sí, efectivamente, bueno, me voy a adelantar, Isaac. Efectivamente, pues lo que mostraba Isaac al final de GeoBIM, básicamente es Forge. O sea, básicamente esa conexión de Forge, como decía, Forge tiene una potencia enorme a la hora de conectar y extraer información de la construcción cloud y de poderla conectar con otros entornos. Y en este caso, eso es lo que se ha aprovechado para GeoBIM. No sé si querías complementar algo más, Isaac. Exactamente, que si necesitas, digamos, tener la potencia de ambas plataformas en un visor web final, pues tienes la potencia de Forge por un lado, la potencia de la nube R y el API JavaScript que va por detrás por otro, y para eso está precisamente ArcGIS GeoBIM. Excelente. Manuel Carpintero pregunta para Laura ¿cuál ha sido la dimensión del equipo en este proyecto de integración BIM? Aproximadamente. A nivel de personas, ¿no? Sí. Pues han sido varios compañeros como ya decía, hay empresas subcontratadas que están haciendo el modelado también junto con nosotros. Y bueno, han sido varios compañeros de la subdirección BIM, 2 personas en concreto, uno coordinando, otro modelando más, haciendo automatismos con Dynamo, coordinando modelos, y luego otra compañera que sí que me ha dado apoyo para esto de la integración de BIM y GIS. Excelente. Me están comentando también por el chat, recordamos que os haremos llegar también los materiales, las presentaciones y la grabación del vídeo. Alberto Alonso pregunta para Laura, dice ¿qué software fue usado para los modelos de geotecnia? Muchas gracias y muy buena presentación. Gracias. Se ha usado Leapfrog, que es un software que utilizan los compañeros aquí de Geotecnia. Perfecto. Antonio Zendán, ArcGIS GeoBIM funcionan con cualquier tipo de licencia de ArcGIS Enterprise o ArcGIS Pro o requiere un nivel de licencia mínimo de ambos. Isaac. Bueno, no necesitas ninguna licencia específica de ArcGIS Enterprise ni extensión de ArcGIS Pro. Lo que necesitas es un usuario que permita crear estos proyectos de un usuario web, ¿vale? Que permita trabajar con estos proyectos de GeoBIM y usuarios visualizadores que permitan ver estos mapas y escenas 3D, porque en general no son mapas y escenas 3D públicas. Y por otro lado, el licenciamiento de ACC para acceder a toda esta parte de Forge. En cualquier caso, encantados de que nos pregunten exactamente cómo poder dimensionar y cómo poder empezar a trabajar con ArcGIS GeoBIM. Muy bien, gracias Isaac. Jordi Martín pregunta para Isaac, ¿los datos publicados en ArcGIS Online a nivel de créditos consumen muchísimo más que la cartografía tradicional 2D? Gracias. No, de hecho, al revés. Toda la parte que veis tridimensional a nivel de servicios web es un servicio pseudo cacheado, si conocéis términos de caché de ArcGIS, y al final, para que os hagáis una idea, sin entrar en mucho detalle, normalmente cuando hablamos de servicios de entidades 2D, hablamos de una relación de megas y créditos de 1 a 1 o de 1 a 10, y cuando hablamos de servicios web 3D, hablamos de una relación de gigas a 1 giga, un crédito, por lo cual no os preocupéis porque eso no va a ser el problema en ningún caso. Muy bien.
Y rescatando alguna última pregunta que nos hemos dejado por el chat, Francisco Méndez preguntaba un poco a nivel de equipamiento para desplegar la plataforma, qué nivel de equipamiento sería necesario y también a nivel de computación y si sería preferible utilizar tarjeta GPU en los equipos, ¿no? En el hipotético caso de que consigas tarjeta GPU, ¿no? Perdóname la broma. Yo hablo de mi parte, ¿vale? Por lo menos. En la parte de GIS, ¿vale? Hay que diferenciar mucho escritorio de web, ¿vale? Aunque en el web también afecte, no es lo mismo. Para trabajar en escritorio con datos nativos, antes de procesar, ¿vale? Que también es importante, tanto si hablamos de nubes de puntos en un LAS o en un i57 o modelos BIM en Revit u otros formatos, sí es importante trabajar con una tarjeta gráfica interesante, ¿vale? Y un equipo relativamente potente. No significa esto que necesitas 4 workstations como las que tengan en la NASA, pero sí necesitas una tarjeta gráfica, ¿vale? Para la persona que va a procesar, diría, ¿vale? A partir de ahí, cuando creamos los servicios web que se pueden visualizar online u offline también desde el software de escritorio, ahí podemos empezar a trabajar con equipos más normalitos para escritorio con servicios web comprimidos y en plataformas web, ¿vale? En toda la parte que vemos web, incluida GeoBIM, tanto el API Forge de Autodesk como el API JavaScript de RI, trabajan para que, o los servicios web que publicamos comprimidos, para que en cualquier dispositivo, incluidos los dispositivos móviles, podamos visualizar estos modelos en streaming de forma ligera, ¿vale? Y os dejo a los demás. Sí, simplemente añadir que efectivamente el hecho de que en el caso de la última conexión cloud to cloud esté efectivamente realizada en la nube, pues todo lo que es el poder de computación se realiza a través de los servidores de Autodesk y de RI, es decir, que no requiere esfuerzo de máquina local, ¿vale? Igualmente, pues en el caso de Autodesk lo que requiere es la suscripción a la Construction Cloud y en función de lo que del alcance que se quiera llegar con GeoBIM, a qué nivel de información se quiere llegar, pues habrá que contratar un módulo u otro, pero vamos, eso ya va muy específico y yo estoy abierto a aclarar cualquier duda al respecto de forma ya particularizada. Muy bien, pues yo creo que esas han sido un poco las preguntas principales. Si nos hemos dejado alguna cosilla en el tintero, pues tomaremos nota y os responderemos individualmente. Os haremos llegar, como digo, las presentaciones y la grabación del evento. Y no me queda más que dar las gracias a Camilo Jiménez, a Laura Martín y a Isaac Sánchez por la parte de Autodesk, Ineco y ESRI por esta magnífica presentación y webinar. Creo que ha sido espectacular. Creo que si pudiese, digamos, resumirlo en una frase, Camilo, Isaac, Laura, de alguna manera el futuro ya está aquí, ¿no? O sea, realmente creo que realmente todo lo que Sí. durante muchos años se visualizaba como que en el futuro se podría tener, realmente decir que ya está aquí, ¿no? Efectivamente, Víctor. Muchas Así gracias. que bueno, daros a todos las gracias, a todos los asistentes y continuaremos en próximas sesiones también con temáticas de vuestro interés aquí en el Regular Innovation Hub Meeting Point y sin más, pues un cordial saludo. Mil gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Claro. Saludos.